No, ni lo busquéis en internet, ni lo busquéis en internet ni nada, porque si no es trampa, no vale. Uno dice, el que se me ocurra, y sin copiar. ¿Ya? Sí, claro. ¿Sí? Venga. A ver, de que me suena, de ahora que el ODS creo que es el 3, que es salud y bienestar. ¿Sí? Estará como vinculado, es que no me sé Vale. el párrafo como derecho a la vida, o sea... Vale, pero ¿dónde estaría? ¿Dónde suena en la convención? ¿En qué convención estaría? Uy, aquí, en la Declaración Universal, aquí. El derecho humano, ¿dónde lo teníamos? Aquí, solo aquí. No, yo pregunto, ¿solo aquí? En el pacto... ¿En el pacto cuál? ¿El civil es? El civil. A ver, ¿cuál era el derecho que habías dicho? No, el derecho a la vida. No, el ODS. El ODS 3, salud y bienestar. ¿Salud? ¿Qué tipo de derecho es? Vale, pero entre los derechos civiles y políticos, etcétera, es un derecho social. Tenemos aquí, ¿vale? ¿Y lo podríamos tener en algún sitio más? Vale, la Declaración Universal, ¿y a qué derecho lo uniríamos? ¿Salud? A igualdad, ¿no? ¿A igualdad no estaría unida a la salud? A que todos tengamos un igual sistema, una igual posibilidad de asistencia. Entonces estaría aquí y estaría también aquí en el Pacto Internacional, ¿no? ¿Sí? ¿Me seguís lo que estoy diciendo, lo que estoy intentando explicaros? No es un ODS, un derecho humano, sino un ODS, muchas disposiciones de derechos humanos. Y esta es una de las claves más importantes en este primer momento en relación a las tablas. Vosotros las vais a tener, ¿eh? Y ahora yo las voy a explicar así un poco por encima, ¿vale? Un ODS, muchos derechos humanos relacionados. Los derechos humanos, ¿qué nos dan? Ese poder vinculante que no tienen los ODS. Por eso los ODS son una herramienta de derechos humanos. Por ejemplo, el compañero había dicho salud y bienestar, ¿vale? Salud y bienestar es el ODS. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se despliega ese ODS? Garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos y en todas las edades. Transversalmente, muy bien, el derecho a la vida, digamos el derecho a la vida como que siempre está detrás de cualquier otro derecho civil, político, sobre todo social, económico y cultural. Pero el derecho a la vida, el derecho a la salud, la protección de las madres, de las niñas, ¿vale? Sí. Perdona, así podías bajarlo estos. Un poco. Qué bien, menos mal que lo has dicho, yo pensaba, no se ve, pero no pensaba que lo tuviera que bajar. Estaba ahí concentrada en leerlo sin poderlo ver. No, que va al revés, gracias. Disfrutar de los beneficios del progreso científico, por ejemplo, lo hubiéramos pensado, hubiéramos dicho. Disfrutar de los beneficios del progreso científico y de su aplicación está en la Declaración Universal, está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Lo hubiéramos pensado? Bueno, es que si no tengo una situación de bienestar, no puedo disfrutar del progreso científico, etcétera. Me interesa más que lo leamos uno por uno y lo veamos uno por uno, que veáis la forma de interrelacionar, de acoplar un derecho que uno puede decir, bueno, esto en mi estado está garantizado, porque aquí tenemos pobreza y hambre. Aquí hambre no se pasa. Bueno, el objetivo hambre cero, porque ahora decimos, aquí sí que podemos mejorar. El objetivo hambre cero, una alimentación adecuada. No que comas, sino que comas de forma adecuada. Es aquí donde los alineamos. O cooperación internacional. Y así con todos los derechos. Entonces, claro, cuando nosotros vemos un derecho cuando vemos un objetivo como fin a la pobreza, hambre cero, salud o bienestar, por ejemplo, ¿qué otros habéis puesto vosotros? Ha puesto desigualdad. Desigualdad o igualdad, que es la otra forma. Vale, entonces el objetivo, conseguir la igualdad. ¿Cómo se enunciaría el objetivo? Conseguir la igualdad. Vale, ¿y el derecho sería? Es que hay un montón, ¿no? Porque no sé. Condiciones laborales dignas, por ejemplo. Vale, lo tenemos ahora aquí, en la siguiente diapositiva. A ver si me pasa. Me he pasado, porque es en el 5. ¡Ay! ¡Uy! 3, 4. Vale, lo tenemos en la diapositiva que no está o estará desordenado. Es una de las dos opciones que tenemos. Vale, pues nada, es el 5. ¿Vale? El objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es el que persigue, que es el que falta, es uno de los la diapositiva que falta, no sé por qué, se relaciona con la igualdad, pero la igualdad como es transversal
se relaciona con todas las disposiciones del Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos, porque tiene que ver con la Convención del Niño, tiene que ver con la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, claro, contra la discriminación racial o étnica, es uno de los objetivos transversales. Si nosotros como empresa, mañana, yo os he elegido para trabajar, mañana, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsable. ¿Vale? Esto puede ser el objeto de nuestra empresa, que mañana ya pensaremos cada uno qué empresa quiere tener, o lo pensáis hoy para saberlo mañana. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. ¿Con qué se relaciona? Bueno, con el derecho a la salud parece obvio que se relaciona con el derecho a la salud, ¿no? Porque si no es sostenible, si es altamente contaminante, si no compromete el derecho a la salud. Y con el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua, ¿este objetivo se relaciona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no tienes una producción responsable, estás malgastando agua que es... O contaminándola, o dejando a comunidades sin posibilidad de tener agua potable, o deforestando, o agotando zonas de cultivo, o dedicando todas las zonas que podrían ser de cultivo solo a explotación empresarial. Este ya no es tan evidente. El derecho de todos los pueblos a disponer de sus recursos naturales. ¿Existe un derecho a disponer de los recursos naturales? Esto me lo decían en máster de empresarios, me decían, ¿existe un derecho a disponer de los recursos naturales? Pues sí, existe. Como derecho humano, aunque parezca que no es que el que primero llega lo coloniza, sino que es un bien de la humanidad y lo tenemos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Culturales, como valor cultural compartido, pero también lo tenemos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque ahí la utilización de esos recursos naturales no es una cuestión de igualdad. Y no es una cuestión de igualdad. La utilización de los recursos naturales, el aire que estamos respirando aquí, es una cuestión de igualdad. Que la gente pueda respirar un aire puro y que lo podamos respirar todos, que la gente tenga derecho a acceder a agua potable, no contaminada, a tener un mar menos saneado, eso no es una cuestión de igualdad. ¿O os parece que no? ¿Lo veis evidente? De equidad. Es una cuestión de equidad, no solo una cuestión de igualdad, porque equidad es cada uno igual según el lugar en el cual se encuentra. Los menos con los menos, los más con los más. Porque si pones al más y al menos igual, entonces generas desigualdad manifiesta. Pues esto es una forma de comenzar a unir la idea de alinear básicamente, todavía desde un plano teórico, los objetivos de desarrollo sostenible con los derechos humanos. ¿Vale? Este ejercicio lo podríamos ir haciendo cuantos más disposiciones de derechos humanos conociéramos, mejor, y si conociéramos jurisprudencia, que no lo voy a pedir, pero si conociéramos jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia, de la Unión Europea, el siguiente cuadro sería la jurisprudencia. ¿Y qué nos diría la jurisprudencia? Nos diría dónde se están cometiendo las mayores vulneraciones. Y veríamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala, pero que no haya ningún colombiano que se me ofenda, pero señala a Colombia como uno de los agentes, digamos, más irresponsables en el cumplimiento de los ODS, y que en cambio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no señala a ningún Estado europeo como uno de los grandes incumplidores en este ámbito, ¿no? Podríamos ver la jurisprudencia para... Lo de la Amazonia y todo eso. Sí, claro. Ten en cuenta que como la jurisprudencia siempre va por detrás, probablemente dentro de unos años será otro Estado el que estará en primera línea, en mi opinión Brasil, cuando esto, digamos, cuando evolucione. Bien, entonces, hemos visto ya el ámbito teórico de los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, pues entonces vamos a ver las herramientas para la implementación, ¿vale? En las tres dimensiones que tiene este nuevo paradigma de desarrollo. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Una dimensión social, todos los agentes están implicados en los objetivos de desarrollo sostenible. Una dimensión medioambiental, de respeto al medio ambiente. Ha salido muchísimo ahora con la COP25 una y otra vez cómo solo se puede ser social, sostenible y económicamente rentable siempre que se respete el medio ambiente. Y luego económico, porque obviamente las empresas, bueno, igual que los estados, quieren generar riqueza. O sea, la cuestión de decir que tienes que alinear con los objetivos de desarrollo sostenible no significa que renuncies, digamos, al paradigma de lo que significa el ámbito empresarial. Obviamente, no le estás diciendo a una empresa
no ganes dinero, no tengas beneficio. Lo que le estás diciendo es, no lo puedes tener de cualquier manera. No lo vas a tener de cualquier manera. Quizá eso que económicamente te cuesta menos, a largo plazo es menos rentable y sobre todo mucho menos viable, sostenible, equitativo y soportable. Ese es el cruce que dan los ODS, que al principio cuando surgen impacta mucho porque los tres ejes exteriores ya se habían trabajado más bien por separado. O sea, por una parte se trabajaba el medio ambiente como si no tuviera nada que ver con lo económico, por otra parte se trabajaba el medio social como si no tuviera nada que ver con lo económico. Digamos, la aportación en herramienta de implementación que hace los ODS, es decir, al cruzar estos tres ámbitos, las propuestas que yo vaya a hacer de esta empresa que crearemos mañana nosotros tienen que ser rentables económicamente. Para eso la vamos a crear, para tener rentabilidad económica. Pero tienen que ser viables, sostenibles, soportables, sabemos la diferencia entre sostenible y soportable, y equitativas, no solo ámbito de igualdad. Y así es como podremos conseguir, Estado, ONG, universidades, alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ¿qué principios básicos van a estar detrás de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Algunos los hemos visto ya antes, pero quiero llamaros la atención para que no los confundáis con lo que son los ¿cómo? Eso es. Para que no los confundamos ni con los principios rectores de empresas y derechos humanos, ni con las características de los derechos humanos. Cuando nosotros decimos que están basados en principios de universalidad, ¿qué significa la universalidad? Para todo el mundo. Y en cualquier momento. Y en cualquier lugar. Aunque se vulnere, si es un derecho, persiste. Aunque el objetivo, ¿no? Esa es la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Aunque te digan que no eres igual que un hombre, porque el Estado imponga una ley discriminadora, tu principio de igualdad, tu derecho a la igualdad persiste, ¿vale? Pues lo mismo aquí en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los estados, sin excepción, que se alinean, que están en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, incumplen muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Los incumplirán incluso cuando acabe la Agenda 2030. Entonces, ¿cuál es el sentido? Una universalidad a la que se tiende. Tender a la universalidad. Tender cuantos más, mejor. Cuanto mayor alcance consigamos de implementación de ese objetivo, sabiendo que al 100% no se va a cumplir, mejor. Universalidad, participación, lo hemos visto antes, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación en todos los objetivos de desarrollo sostenible. También en mi empresa, cuando yo vaya a poner en marcha el ODS 12, que es el que trabajaremos mañana. Vamos a ver primero cómo un Estado, por ejemplo el español, implementa, recoge al interno los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Habéis leído algo sobre España, su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, las herramientas, cómo funcionan? Algo saben. Uno de los documentos que además explicaba un montón de empresas. Ah, pues esto es lo que voy a explicar ahora. Pues esto que habéis mirado en la documentación es un poco lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero cómo un Estado se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible desde el enfoque basado en derechos humanos, para luego verlo con una empresa. Y luego os diré también, si en su caso estuviéramos en algún momento en una ONG, cómo lo podríamos hacer. Y luego os diré también el gran olvidado de los ODS, que es cómo puedo yo como persona, alinearme con los ODS. Que esto, a mí da igual de que me inviten a hablar, yo siempre cuento cómo se alinea uno con los ODS, porque es como que se tiene que alinear el Estado, mi empresa, mi universidad, la ONG, la asociación, pero yo ya... No, funciona al revés, funciona primero tú, luego la asociación, luego la ONG, luego la universidad, luego la empresa, el Estado, a nivel global. Estamos con el colibrí. Eso es, la parábola que la tienes aquí. Muy bien, pues ahí estamos. Ahora lo vamos a hacer al revés, vamos a ir primero toda la jungla, pero vamos a llegar al colibrí, que seremos los últimos, que además están muy bien. Vamos a ver entonces ahora el Estado, ¿no? Hay como tres
puntos focales básicos en los que hay que trabajar. Primero, la recopilación de datos y la confección de estadísticas. Esto que se dice para los estados, ahora lo vamos a ver, funciona también para cualquier ámbito, porque ¿cómo voy a elegir el ODS en el que quiero trabajar si en realidad yo no tengo datos sobre lo que falla en el ámbito en el que voy a intervenir? ¿Vale? Necesito saber, ahora lo veremos con calma, cuál es ese punto débil que tengo o cuál es ese punto que yo quiero fortalecer, pues por ejemplo con mi cadena de proveedores, ¿vale? Ahora vamos a ver con los estados. El presupuesto nacional de derechos humanos, como tiene que ver con los ODS, y luego, bueno, algunas implicaciones de cómo se articula el objetivo, la meta y el indicador. El objetivo es la pretensión general, la meta, los alcances concretos de ese objetivo, y el indicador, la forma en la que voy a medir aquello que he realizado, ¿vale? Ahora, en el ámbito de los estados. Primero, para un estado, por ejemplo, para España. Si España en su agenda que se alinea, que es el último documento que tenéis, que se alinea con los ODS, quiere trabajar 7 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo podemos saber que ha elegido los mejores? Necesitamos, primero, tener estadísticas de la situación de la sociedad. No falseadas, claro, o sea, estadísticas que nos aporten, bueno, los índices de pobreza, los índices de masculinización del trabajo, los índices de lo que queráis, de dificultades de acceso a determinados derechos, vivienda, educación, etcétera. ¿Cómo se vinculan con las decisiones políticas de políticas públicas? Porque si yo quiero realmente implementar un objetivo de desarrollo sostenible, tendré que decir con qué política pública lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿habéis visto a mediodía la televisión cuando se presentaba el Pacto Verde? ¿No? 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 ¿Nadie? Ya no me sirve de ejemplo. Cuando presentamos una política pública y decimos vamos a hacer esto, muy bien, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto dinero le vas a destinar? ¿En qué tiempo lo vas a conseguir? ¿Y cuál es la realidad de la que partimos? Porque claro, si lo que tú vas a hacer ya lo tengo, no hace falta que lo hagamos. Si lo que vas a hacer es de imposible cumplimiento en el plazo que me estás diciendo, en realidad no es una política pública, es otra cosa, cada uno que lo llame como quiera, ¿no? Entonces aquí está muy bien el esquema que establecen, que lo trabajaremos en la práctica y veréis cómo funciona, el que establecen los objetivos de desarrollo sostenible, porque van estableciendo etapas de consecución de las diferentes metas. Y luego, claro, no solo que un Estado tiene que disponer de datos, sino que los datos tienen que estar desagregados, porque si los datos no están desagregados, si no conocemos el perfil por edad, por género, etcétera, el tipo de política pública que hagamos no responderá a la realidad en la cual se aplique. Es decir, donde intentemos implementar ese objetivo de desarrollo sostenible no será suficientemente efectivo. ¿Entendido? Y luego la rendición de cuentas. Lo mismo pasará con las empresas. Entonces funciona como una especie de entramado en el cual, si no hay un compromiso de transparencia, de participación, de perspectiva de género, si no hay recursos presupuestarios asignados para la satisfacción, etcétera, si no hay una obligación de progresividad y si no hay recursos, en realidad no hay voluntad de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo repito, lo que acabo de decir. ¿Me seguís? Sí, sí. Si yo hago una memoria de responsabilidad social corporativa, donde digo voy a trabajar el objetivo 5, voy a trabajar el objetivo 12, pero no tengo un compromiso donde concreto, de forma transparente, qué es lo que voy a hacer en relación a ese objetivo. Lo voy a hacer, pero sin que me cueste ni un euro, lo voy a hacer con presupuesto 0, o sea, voy a hacer magia. Y no va a ser progresivo, es decir, la empresa tenía 5 y yo voy a conseguir tener 5,1, nivel de progresividad ninguno. O no voy a asegurar que con esta práctica no haya regresividad. Sabéis que la regresividad, volver hacia atrás, sabéis que la regresividad está prohibida en el ámbito de los derechos humanos. No puedo alinearme con ningún objetivo de desarrollo sostenible y no garantizar el principio de progresividad, o lo que es lo mismo, no garantizar que no habrá regresividad. Y luego, claro, hasta el máximo de recursos disponibles. Esto es muy importante para los estados, porque el máximo de recursos disponibles, ¿qué significa? A un estado no se le puede pedir más de aquello que puede dar. Porque un Estado diría, bueno, pues yo no me alineo con este objetivo de desarrollo sostenible, Perú, por ejemplo, porque yo no puedo mejorar mi sistema sanitario, no tengo recursos para hacerlo.
hasta el máximo de recursos disponibles, pero es uno de los estados que la Corte Interamericana sistemáticamente le ha dicho, si puedes, con los recursos que tengas. Si puedes mejorar 1, si puedes mejorar 2, si puedes mejorar 3, porque lo que te obliga el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.1, es que le destines el máximo de recursos que puedas dentro de los recursos que tengas, que desde luego no son los que tiene España, ni los que tiene Canadá o Nueva Zelanda, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo entendamos cuando vemos cómo los estados seleccionan unos objetivos, digamos que requieren menos recursos económicos y dejan de lado o, en segundo lugar, objetivos que requieren más recursos económicos. Sí. ¿Por qué el capricho o el color de la obligación de la progresividad y el máximo de los recursos disponibles? ¿Por qué esas dos? ¿Por qué las he puesto en rojo? Sí. No es capricho, dime tú por qué crees. Porque pienso que son algo negativo o que fuerzan o... Bueno, rojo es el color del derecho, entonces el color del derecho de la facultad de todas las facultades de derecho es el rojo. Lo rojo es siempre lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí? Lo que está en rojo. ¿Los recursos presupuestarios son importantes? Sí, pero con el nivel que tú puedas. ¿La obligación de progresividad es importante? Sí. Tiene que unir la transparencia, etcétera. Si yo me tuviera que quedar con algo de aquí, que es importantísimo y básico y irrenunciable y con lo cual yo no puedo decir que me estoy alineando con los objetivos de desarrollo sostenible si no lo hago, la progresividad, porque muchas veces las políticas de derechos humanos se presentan cambiando la realidad que ya tienes sin mover absolutamente nada. Vamos a cambiar el sistema sanitario y vamos a hacer A, B, C y D. O sea, vamos a hacer que cambie todo para no cambiar nada. O a veces peor. A veces vamos a hacer A, B, C y D. No. Pero la práctica es regresiva. Porque en esa modificación que tú has hecho, un determinado colectivo ha quedado fuera. Bueno, el ejemplo con la reforma sanitaria en el ámbito de los inmigrantes es evidentísima. Estamos en situación de crisis, tenemos que reformarlo todo, tenemos que cambiar, tenemos que modificar para conseguir que el sistema sea estable. El sistema no se sostiene si no hacemos esta modificación, hasta aquí de acuerdo, pero el resultado de ello es que saca un colectivo. Que aquí no vamos a entrar en la discusión ética o moral de si había que hacerlo o no había que hacerlo, pero el resultado es un resultado regresivo. Entonces aquí la obligación de progresividad, o sea, de prohibición de regresividad, es transversal en los derechos humanos. Y como los ODS, esta idea la tenemos que grabar a fuego, los ODS son una herramienta de los derechos humanos, no son un sustitutivo, no son un placebo, no son otra forma, son una herramienta. Como hay otras herramientas, una herramienta de los derechos humanos, pues tenemos que ajustarnos a los principios y obligaciones de derechos humanos, y entre ellos el de progresividad. Por eso está en rojo. Segunda cuestión fundamental, ¿por qué está en rojo? Los recursos, porque los estados que se encuentran en una situación de más vulnerabilidad, o los estados que realmente no quieren, por ejemplo China, dicen, bueno, nosotros este objetivo es que no podemos cumplirlo. Nosotros realmente no podemos, no tenemos recursos para cumplirlo. ¿Cuántos recursos necesitarías? 10.000. ¿Y cuántos tienes? 90. Bueno, pues cumple en el ámbito de 90. En tu ámbito. Y sobre todo, dentro de esos recursos que son tuyos propios. Por ejemplo, hacemos cuotas sobre el índice de contaminación que puede tener cada estado. Y entonces a un estado pobre A le asignamos 20. Y a un estado rico B le asignamos 20. El estado rico B contamina toda su cuota. Y entonces dice, pero no pasa nada. Yo le compro al estado pobre A su cuota 20. Y entonces yo contamino 40 y el otro que contamine 0. Bueno, esto sabéis qué está pasando precisamente con el ejemplo que acabo de poner de China. Eso no es compatible, no con los ODS, que por supuesto que no lo es como herramienta, sino con el estándar mínimo internacional de derechos humanos. Porque te está diciendo a ti, en tu situación, equidad, con tus recursos, que sea sostenible, que sea exacto. Así es como hay que leer, porque si no, no tiene sentido. Las metas que se ponga España en relación a un ODS son inaplicables, son imposibles en cualquier otro estado, ni siquiera en Francia, ni siquiera o en Portugal, no son trasladables, porque la realidad y el punto de partida es diferente, los recursos son distintos, las prioridades sociales también son diferentes. O sea, nosotros, con toda la crítica, tenemos un sistema sanitario referencia a nivel mundial.
Entonces, si comparas el sistema sanitario de España con el sistema sanitario de Uganda, pues, claro, los recursos disponibles van a ser completamente distintos, pero conseguir tener un médico de atención primaria para no sé cuántos mil habitantes sería un éxito increíble en Uganda. En España sería un retroceso, ¿vale? Entonces, lo pongo en rojo y así también aprendéis un poco mis PowerPoints, como están siempre las ideas estas como que son clave, el sine qua non, lo que es imprescindible, ¿vale? Bueno, aquí os he hecho un poco la tablilla o el repaso de lo que es el marco internacional, porque antes veíamos el marco internacional en el quesito este que hemos visto para hacer el ejercicio básico. Yo sé que muchos de vosotros, o a lo mejor incluso ninguno, sois de derecho y que cuando hablamos de derechos humanos en el ámbito internacional, etcétera, pues no tenéis muy claro, digamos, el esquema de lo que estamos hablando a nivel jurídico normativo, pero la idea que yo quiero transmitiros con esto es: cuanto más profundizamos en políticas públicas que implementen los objetivos de desarrollo sostenible, más tenemos que profundizar en el estándar de derechos humanos que es aplicable. Es decir, el círculo que veíamos antes, el quesito este, es las convenciones, lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero cada una de estas tienen protocolos facultativos, o sea, textos anexos, protocolos que llevan a la práctica cada uno de estas convenciones. Es decir, tenemos normas que a veces se llaman de soft law porque no son derecho vinculante, obligatorio, no son hard law, no son el derecho fuerte, pero que complementan la parte de derecho fuerte. Y a estas normas hay que estar atentas porque estas normas están también dentro, no ya de los objetivos, sino de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, de la segunda casilla. Es decir, es otra forma de concretar y de implementar. Esto lo voy a pasar rápido porque creo que Víctor me ha comentado que ya lo habéis visto, pero pues entonces no lo voy a pasar tan rápido. Entonces, otra cuestión fundamental que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y que tiene que ver con la idea de implementación es elegir, en este ámbito de participación, elegir lo que van a ser acciones estratégicas para todos los estados que se alinean con las ODS. Parece que existe, y ahora en la COP25, si la habéis seguido un poco, ha salido muchísimas veces la idea de la economía circular. A veces no sé si hablaban de lo que yo creo que es la economía circular, pero bueno, la idea de economía circular es simplemente una economía con menos residuos. No producir, usar y tirar, sino reducir, reusar y reciclar. Facilísimo, en teoría. Luego en la práctica vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica, pero a mí lo que más me interesa, yo no voy a daros una clase de economía circular, pero os voy a explicar por qué lo traigo aquí. Lo que más me interesa, que es el eje gran olvidado de la economía circular, es que la economía circular se piensa para que las empresas sean sostenibles, se piensa para que se reduzca el nivel de contaminación, se piensa para superar la crisis climática. De acuerdo, pero se piensa muy poco desde el enfoque que tenéis aquí, desde el enfoque de derechos humanos en los ODS, porque no hay ninguna economía circular posible, viable, que se pueda implementar y que sea real sin consumo responsable. Si la empresa dice, sí, yo voy a poner en marcha todos los mecanismos para contaminar menos, aunque bueno, me cueste más caro porque me den un sello que ponga contaminación cero. Y yo lo voy a hacer y lo voy a invertir. Pero no tiene destinatarios que valoran esa contaminación cero, porque su destinatario dice, no, me da igual, esto me ha subido 5 euros, yo me voy a comprar el que vale 5 euros menos. Si no hay consumo responsable, no hay economía circular posible. Y me interesa insistir en esta idea porque esta idea es una idea que viene desde el enfoque basado en derechos humanos, porque la tendencia, digamos, natural humana es externalizar la responsabilidad. La culpa siempre es de otro. La responsabilidad, esto es si pensáis en todos los ámbitos de la vida, funciona. La responsabilidad de que esté contaminado pues es de la administración, es del ayuntamiento, de la administración regional, es del Estado, es de Europa, es de quien sea, pero mía no. Como última siempre puede ser pues, de un Dios o un ser superior, pero mía no. Aquí pasa lo mismo. O sea, los niveles de producir, usar y tirar es una cuestión que podríamos dedicarle un día a esto de consumo responsable. Entonces,
los ODS exigen también, y esto lo veremos en qué hago yo en relación a los ODS, exigen un consumo responsable, porque claro, las ventajas de la economía circular nosotros las tenemos claras, los beneficios ambientales, el empleo eficiente de recursos o el distanciarse de la economía lineal que tenemos ahora, ¿vale? Es la que veíamos ahora, ¿no? Usar y tirar, etcétera. Nosotros que estamos aquí, ¿queremos eso? Sí, por fuera. Pero por dentro quiero tener el último modelo de móvil, ¿no? Yo también. Quiero tener pues ese jersey que es el 15 que me compro este mes, cuando está demostrado científicamente que a lo largo de la vida de una persona no va a necesitar más de 5 abrigos en su vida, que es lo que tú te compras y yo y todos en 2 años. 2 temporadas, sí. Es importante, yo creo que es importante que reflexionemos sobre esta idea que se ha insistido mucho, yo he seguido de atenta la COP25 porque tenía varias cuestiones vinculadas a esto, no he oído en ninguno de estos alegatos en relación a la economía circular esta idea de la economía circular pasa por el consumidor o empieza por el consumidor y es también objetivo de desarrollo sostenible.